Vamos a empezar con el tema que nos atañe hoy y entonces muy bienvenidos todos, yo estoy muy feliz, ¿cierto? Esa sonrisa es contagiosa, ven cómo empiezan a actuar las neuronas en espejo, esas son las famosas neuronas en espejo. Imagínense ustedes esto, yo estoy muy feliz y estoy, de verdad, me siento muy complacido de estar acá con ustedes. ¿Cierto? Eso es como cuando las reinas dicen, a mí me gusta ver crecer los niños como crecen los edificios, ¿no? Eso es más o menos eso. En todo caso, muy bienvenidos, un viaje al optimismo. Yo quisiera escuchar de pronto opiniones de qué les trae o qué les trajo a la cabeza ese título. ¿Alguien tiene algo que aportarnos o contarnos qué les llegó a la cabeza cuando vieron este título en la charla de hoy? Una energía bien maravillosa, adelante. A ti, por ejemplo, ¿qué te llegó cuando yo dije que este era un viaje al optimismo? Ese es el problema, ese es el problema de llegar tarde. A mí me encanta porque nos ponemos a sufrir desde ahí porque me van a preguntar a mí y entonces yo voy a empezar a hacer preguntas y todo el mundo empieza a esconderse, a tomar sus notas de esta manera. Sí, no, yo por aquí estoy, ¿no? Eso es delicioso. ¿Alguien más? Me dicen energía pura, ¿quién más? Ver la vida de un modo bonito. Ver la vida de un modo bonito, me encanta eso. ¿Qué más? ¿Alguien más? Paraíso positivo. Un paraíso positivo. Gracias, Carlos. Hombre, qué rico que estés por aquí hoy. Es una maravilla contar con ese tipo de visiones, porque es que en realidad ese paraíso existe. Y ese paraíso prometido realmente tiene una razón de ser. Y entonces, ¿por qué nos tenemos que alejar del paraíso? ¿Será necesario realmente que nos alejemos o será que es posible vivir en ese paraíso? ¿Ustedes qué opinan? Es posible. Claro, por eso vinimos, ¿cierto? Ahora sí díganos cómo. Bueno, lo primero es esto. Miren esta imagen que a mí me parece muy, muy demostrativa. ¿Cómo le llamáramos a esto? Qué bien, maravilloso la canción y no vamos a calcular quiénes oyeron esa canción, hace cuánto tiempo. Y esa escalera al cielo nos está contando muchísimas posibilidades que tenemos para decir realmente es posible ascender peldaño tras peldaño en la búsqueda de algo concreto. El problema es que muchas veces no tenemos ni la paciencia suficiente. Alguien lo decía muy descriptivamente, no tenemos ni la mente paisa ni el culo de alemán. Eso lo decía un español para que no me digan que grosero, que no tienen mente paisa ni culo de alemán, ¿eh? Y entonces es lo que quería decir, bueno, hay que ser tan creativos como el paisa, pero tener la paciencia del alemán que es capaz de sentarse hasta que finalmente su proyecto salga a flote. ¿Es verdad? Bueno, entonces en esa escalera, miren, esta es una de las cosas que generalmente nos frena. Y el único fracaso es no intentarlo. A veces nos damos cuenta de que en ese no intentarlo se esconden muchos sueños, se esconden muchas perspectivas, se esconden muchas expectativas y se esconden, ¿por qué no?, muchas frustraciones que van a ir detrás de ese no intentarlo. Por eso me parece que es fundamental pensar en que es perfectamente posible intentarlo, pero disfrutando de las cosas pequeñas. Hoy les voy a contar varias historias, porque yo creo que las historias son más ilustrativas que cualquier cosa. ¿Sí, Andrea, o no? ¿Tú qué dices? ¿Sí es? Ah, bueno, estamos de acuerdo, perfecto. Este es un hombre que a sus 40 años tal vez estaba muy perdido. Trabajaba como, ¿cómo se llama eso? En la plaza de mercado, esos que llevan mercancía y todo esto, cargueros, coteros, eso. Y en verdad estaba perdido, porque empezó a enredarse con gente que en esa época estaba muy de moda, siguen estando de moda pero menos visibles, ustedes saben a qué me refiero perfectamente, y se empezó a dar cuenta que cada vez más su vida se iba acercando a ese tipo de núcleos complejos y empezó a ser de alguna forma la ovejita negra de la familia. Y cuando esa familia, conformada por creo que 11 o 13 hermanos, 13,
empezaba a aislarlo ya un poco, él empezó a notar algo me está ocurriendo, porque no soy yo solo el que se está aislando, sino que me está queriendo aislar mi familia. Y entonces él empieza a cambiar la perspectiva y empieza a disfrutar de esto, de las pequeñas cosas. Y un día, no por casualidad, yo siempre digo por causalidad, a este hombre, estando en la casa de una de sus hermanas, le da por ponerse a observar unas semillas que germinan, y esas semillas que germinan a él le llaman poderosísimamente la atención. Ustedes se imaginan, uno ve normalmente cuando la plantica ya brotó, pero a él le toca ver el momento brillante en el que la gemita esta explota y finalmente da origen a esto que les estoy contando, y él presencia el nacimiento de una planta a partir de esa semilla. Y uno diría, pues sí, chévere, pero pues no, yo vi una semilla germinando, qué rico, la vida me cambió a partir de... Pues sí, la vida le cambió a partir de eso. Este hombre se queda sorprendido ante esa perfección y dice, wow, ¿qué tiene esto? ¿Qué hace que la planta crezca de esta manera? ¿Qué hace que se alimente prácticamente de nada? Porque estaba sembradita en un papelito ahí o en un algodoncito de esos donde uno sembraba normalmente para hacer los experimentos de biología. Y me imagino que a todos nos tocaron, pues tampoco se las den así como no, tampoco. El caso es que él no se queda en eso, sino dice, esto es tan especial que definitivamente vale la pena estudiarlo. Y él se empieza a estudiar, pero créanme, metido de manos y pies, el proceso de la fotosíntesis. Y uno dice, pues fotosíntesis, sí. Alguien me diría, no, el proceso en el que las plantas aprovechan la luz para producir un crecimiento y generar un efecto específico. Y sí, él empieza a hacer esto, pero se da cuenta que es necesario que participe en una serie de factores, como los ácidos húmicos y fúlbicos, y empieza a descubrir eso. Yo creo que hasta ahí ya sí no nos llegó la biología, ¿cierto? Ya vi, sí, porque me pusieron ¿no? ácidos húmicos y fúlbicos, se imaginaron por allá las clases de química o quién sabe qué, y eso ya resulta ser un poco más escabroso. Pero lo cierto es que él empieza a estudiar esto, y para ese entonces el hombre se empieza literalmente a enloquecer según sus hermanos. Este otro, pues vea, ahora se le va la vida, tenía una esposa, una hija, esa esposa, por cierto, entra en una enfermedad degenerativa muy severa, un tipo de cáncer muy severo, y él, a pesar de todo, le decía, algo me dice que tengo que estudiar esto de la fotosíntesis, y siguió, y le pasaba el día entero estudiando la fotosíntesis en su computador y ver qué más descubría en eso, y uno dice, pero pues, y llegó un momento en que literalmente, según él cuenta su historia, le tocó comer atún a mañana y noche con su familia porque no tenía cómo alimentarlos, dejó literalmente de trabajar por dedicarse a investigar esto, y llegó un momento en que incluso a su hija la iban a echar del colegio porque no pagaban las mensualidades, porque el tipo descuidó todos los factores que tenía por dedicarse a estudiar la fotosíntesis. Pues bien, este hombre se dio cuenta que a partir de esos ácidos húmicos y fúlbicos descubrió algo que él después llamó el repolarizador celular. Y resulta que detrás de todo esto, el repolarizador no es otra cosa que algo que extrae los iones positivos que se concentran en una célula, y seguramente ustedes han escuchado hablar de las sustancias oxidantes, ¿sí? Amparo Grisales también escuchó eso en esos términos. Y resulta que en esas sustancias oxidantes está la posibilidad de que las células se enfermen. Pero si él descubría cómo sacar los iones positivos de las células, esos oxidantes, al medio externo a la célula, pues seguramente ese proceso iba a involucionar. Y en efecto empieza a hacer muchas teorías, muchas hipótesis a partir de lo que estaba viendo. Y esto ocurre, no les miento,
Bueno, espero que él no me haya mentido a mí cuando me contó el relato, pero ocurre que un 25 de diciembre publican en el periódico un artículo en el que él comenzó por un tratamiento que dijo, vamos a hacerlo. Conocía a algún caballista que iba a sacrificar una yegua porque tenía un cáncer de laringe, ¿sí? Y él dice, bueno, si ya la va a matar, pues déjeme intentar con esto a ver qué pasa. Y dice, pues, intente pues, pero pues fíjate que está muerta, ¿sí? Y él empieza a darle en ese tiempo lo llamaba el inductor enzimático, y él empieza a darle esto, y la yegua empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, hasta que finalmente no encuentran rastro del cáncer de laringe en esa yegua. Pues el 25 de diciembre de ese año publica un artículo en el periódico, no sé quién, doctor científico colombiano cura una yegua de cáncer con este tipo de productos, ¿sí? Primero, no era doctor, ¿sí? Segundo, no era científico. Se aficionó a la ciencia a través de eso, pero pues evidentemente no era científico. Tercero, él dice que no estudió nada, no porque no quisiera, sino porque de todas partes lo echaban. Y entonces ahí se empieza uno a dar cuenta que es que hay gente que en verdad es diferente, pero lo que significa esa diferencia puede ser precisamente la diferencia que se va a ver posteriormente. Pues bien, ese artículo, causalmente nuevamente, lo lee un señor que era el presidente de la Bayer para Latinoamérica, que tenía en ese entonces un cáncer con metástasis a las vértebras. Y él dice, yo quiero que me haga eso. Le dice, no, pues de ninguna manera, yo jamás he probado esto en un humano y la única experiencia que tengo es esa, no importa. Yo no tengo absolutamente nada que perder, venga, yo le firmo donde quiera y haga lo que pueda hacer conmigo. Y en efecto, este hombre empieza a tomar el RPC y empieza a evolucionar mejor, porque en realidad es una evolución favorable y empieza ese cáncer a retroceder. A raíz de esa publicación, entonces lo empiezan a llamar de todas partes. Para resumirles muchísimo el cuento, porque esto tiene una historia grandota, nos tocó ver alguna vez, coincidimos en España, yo estaba dictando un seminario y me tocó ver a mí como de la Merck le ofrecían un cheque con 9 ceros y le dijeron póngale el dígito que quiera adelante por la patente de su producto. Él no lo quiso vender porque dijo, es la negación a que mucha gente realmente lo puede usar porque ustedes le van a poner precios astronómicos a esto. Lástima que aparentemente ya le olvidó a él también. Pero lo cierto es que mucha gente empezó a beneficiarse de eso, de disfrutar de una pequeña cosa que llegó a un gran proceso de observación y a concretar cosas que ya se fueron empezando a encontrar en este sentido y miren pues hacia dónde nos llega. Así que tal vez el primer paso en el optimismo es eso, disfrutar de las pequeñas cosas. No sé si alguna vez les conté una historia y les dije que les voy a contar muchas historias porque eso es lo que a mí me fascina. Yo soy un cuentero, jaja, qué maravilla. Esta vez mi tío Manolo, así le decía yo, Manuel se llamaba Manolo, murió a los 92 años, pero cuando eso tenía unos 75 años, y este hombre vivía en Cali para esa época, y yo fui a Cali a visitarlos, de esas cosas pues que de vez en cuando uno hace, como cuando uno viaja para visitar los tíos, pues más o menos. Lo cierto es que un día en Cali a las 11 de la mañana, el viejito de 75 años me dice, hombre, acompáñame a trotar. Yo dije, bueno, acompañemos a trotar al viejito para que haga su fisioterapia y pues no. Entonces yo salí, empecé a calentar, ustedes ven este cuerpo atlético, toda esta cosa, pues porque se ríen, hombre. Eso ya es sabotaje. No, como dice Carlos Mario, no, Cristina, no, así pues yo no le pago, no. El caso es que yo salí a trotar con él y 5 minutos después yo estaba jadeando, pero yo me tenía que hacer el fuerte, pues imagínense, y él 75 años, yo en esa época yo creo que tenía por ahí, no sé, 40 tal vez, ahora tengo ya 45, y siguen riéndose, eso es saboteo, insisto, sigue. El caso es que de un momento a otro el hombre se detiene y yo dije,
se luxó, quién sabe qué pasó. Adelante, ahorita nos cuentas qué piensas del optimismo. Bueno, bien, qué bueno. El caso es que yo vi que él se detuvo y yo dije, se luxó, quién sabe qué pasó en el tobillo, y él coge una hoja de un arbolito que estaba en el sitio de trote y dice, es que mira esto, que él utilizaba mucho esta expresión muy paisa, qué berriondera. ¿Y qué berriondera es? Sí, exacto. Sí, una fantasía esto. Yo decía, wow, este hombre se detiene así súbitamente y encuentra esto. Mira el entramado de esto, es que mira estas ramas. Vos te imaginas, y estaba haciendo hilación aquella cuenta, cómo llegará la fotosíntesis a estas raíces. No, para mí que era primo del otro o algo así, pero lo cierto es que el hombre está absolutamente fascinado, y en ese momento yo me doy cuenta que yo estoy trotando con un niño de 75 años. Y claro, pero me llevaba fundido. Yo, claro, agradecí profundamente que hubiera aparecido esa hojita, porque si no eso me hubiera fundido. Ay, yo estoy pasando esto, ¿qué pasó? Bueno, entonces, muy importante, compartir y agradecer ese tipo de cosas, esa actitud de agradecimiento de él frente a la vida, frente a esto que estaba pudiendo observar, realmente lo llevó a que en verdad desplazara la fatiga o emociones tóxicas en un momento dado, simplemente por el factor sorpresa. Y el factor sorpresa es tan importante, tercera historia, que miren lo que ocurre. Y la capacidad de imaginación. Este es Alejo. Alejo tenía para ese entonces 9 años. Fue un niño que me llevaron los papás, hijo único por cierto, y me llevan los papás a decirme, por favor, ayúdele a nuestro hijo a que se muera tranquilo. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Un niño de 9 años, con un cáncer cerebral que cuando yo veo las radiografías yo dije, Dios mío, que ojalá esto pase rápido, porque literalmente ese cáncer estaba comprometiendo todo un hemisferio del cerebro. Conversé con la oncóloga, que entre otras, por cierto, hoy es muy amiga nuestra a raíz de lo que ocurrió, porque esa oncóloga les había dicho, no podemos hacer radioterapia ni nada de esas cosas, porque en las condiciones en que está, pues, no hay nada que hacer, ¿no? Y yo me acordé de algo de lo que había hablado en alguna charla, donde dije, es tan importante volver a recuperar la imaginación del niño, es tan importante gozarse el momento, el instante, que bien vale la pena hacer el intento por recrear la imaginación. Pues bien, entonces, los niños nuestros saben de guerrilla y saben de soldados, infortunadamente. No debería ser así, pero yo le dije, oye, vamos a imaginar una cosa, que tú aquí tenías unos guerrilleros, pero activaste ya tus soldaditos internos, y esos soldaditos internos van a librar una batalla con esos soldados, con esos guerrilleros, ¿sí? Y vamos a derrotarlos, ¿te parece? Y él abre sus ojitos, había llegado, ¿sí? Y abre sus ojitos y uno inmediatamente se da cuenta, juepucha, llegó la imaginación a este muchachito ya, porque él, literalmente yo sé que está viendo la película en ese momento. Cuando uno ve la película, la fisiología cambia por completo. Esto no es un cuento chino, esto es absolutamente real desde el punto de vista médico-fisiológico. La imaginación cambia la fisiología en el cuerpo. Lo cierto es que yo lo cité con la esperanza de todavía verlo en 20 días. En realidad era más bien con la desesperanza, porque yo decía, está tan comprometido que quién sabe si logre llegar a una segunda cita. Y a mí me llamó muchísimo la atención. En ese tiempo yo estaba en otro consultorio, lo veo subir por las escalas y le grito, Alejo, ¿cómo vas? Y él me hace así. Nunca se me va a olvidar esa imagen, porque esa imagen a mí me enseñó mucha más medicina que muchos libros de medicina interna, porque yo sabía que algo extraño estaba ocurriendo aquí. Yo esperé encontrarme casi un cadáver y me encuentro un niño que me hace así y me dicen los papás, no sabemos qué está pasando, es que la mejoría ha sido muy impresionante y pues no queremos hacernos ilusiones, pero algo está pasando. Le cuento a la oncóloga, le pedimos un nuevo TAC y resulta que ese tumor se iba reducido en más del 80%, quedaba un 20% restante. Miren lo que ocurrió allí. La oncóloga en ese momento se anima y dice, vamos a hacer radioterapia. Y empezó a hacer radioterapia y 2 meses después Alejo falleció.
yo me quedé pensando siempre, ¿y qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada y hubiéramos recurrido simplemente a la capacidad de imaginación de este niño y hubiéramos seguido con la película? ¿Y qué hubiera pasado si? Y eso fue lo que cuestionó tremendamente a esta oncóloga, que me parece de una honestidad enorme, porque normalmente los oncólogos son supremamente estrictos y radicales en sus cosas. Por cierto, hago un paréntesis, alguna vez dicté una charla sobre cáncer para los oncólogos y les hice una pregunta: ¿alguno de ustedes se colocaría cisplatino, uno de esos quimioterápicos que utilizan, en el caso de que tuvieran un cáncer? El 70% me respondieron no, por los efectos colaterales. Pero es lo que hay en los ¿cómo se llama esto? En los protocolos, ¿sí? Sin embargo, ya esa respuesta es muy diciente. Lo cierto es que esta mujer decía: Alejo, no debió haber hecho nada. Yo le decía: no es eso, lo hiciste desde tu saber e hiciste lo mejor que podías, pensando en que estabas aportándole al niño. Posiblemente no se cumplió el cometido, pero definitivamente era un buen intento. Pero eso nos dejó pensando, y a raíz de eso empezaron a ocurrir otra serie de historias que algún día se las iré contando. Pero lo cierto es que eso era para contarles cómo en esa capacidad de agradecer y de vivir en esa posibilidad de la imaginación existen tantas potencialidades que sin duda estamos pensando que es perfectamente posible. Yo me estoy devolviendo, ¿cierto? Que es perfectamente posible modificar las cosas, y es perfectamente posible. Otra de las características del optimista, paradójicamente, es decir no, aprender a decir no. Y uno diría, pero pues normalmente el optimista le dice sí a todo. Pero resulta que ese sí a todo muchas veces nos está comprometiendo en cosas que difícilmente vamos a poder llevar a cabo y que nos van a llevar a un estrés absolutamente maravilloso, entre comillas, que va a hacer que las suprarrenales secreten adrenalina, cortisol, ACTH, todas las hormonas del estrés, que nuestro sistema inmunológico se vaya a pique, que nuestras células envejezcan infinitamente más rápido, es decir, que todos nuestros sistemas se equivoquen simplemente por no haber tenido la valentía de decir no. Y hay momentos en que para ser optimistas y conservar el optimismo hay que aprender a decir no, o no, que no. Bien, entonces esta característica también nos lleva a que empecemos a ver la vida con otros ojos. Miren, el proceso evolutivo de la raza humana, si nos extendiéramos hasta los inicios de la raza humana, se supone que hemos existido algo así como 90.000 millones de seres humanos, de los cuales apenas quedamos el 7%. Y parte de ese por ciento somos todos los que estamos aquí. Así que esto definitivamente tiene que ser muy bueno, ¿o no? Cuando uno empieza a maravillarse de las posibilidades que tiene, cuando uno empieza a maravillarse, por ejemplo, de pensar en que esto que estamos nosotros aquí hace parte del 1.5% de la población mundial, que tiene la posibilidad de utilizar una ropa, que tiene un techo, que tiene las 3 comidas del día, que tiene todas esas posibilidades, y uno se da cuenta que está en ese 1.5% de la población, pues definitivamente creo que la visión tiene que ser mucho más optimista. Y cuando uno empieza a darse cuenta de eso, se da cuenta de esto tan elemental, que en la medida en que vamos ascendiendo por esos peldaños, llegamos a esto tan importante, al éxito, y al éxito que llama al éxito, porque aquí son cosas muy curiosas. Lo semejante cura lo semejante, dicen en homeopatía, y es cierto que es muy factible que los fracasados salgan a tomar café juntos, pero también es muy factible que el optimista, el que siempre está creando empresa, el que siempre está mirando un poco más allá, diga nada, vamos para adelante. Cuando estábamos en la última etapa de las elecciones, alguien me dio una lección muy importante, porque teníamos una visión, bueno, complicada frente al panorama que se asomaba, y él dijo: yo tengo una visión muy clara, si no gana Petro, yo al día siguiente voy a trabajar, al día siguiente voy a trabajar, pero si gana Petro, al día siguiente voy a trabajar. ¿Sí? Es decir, que él no condicionó su felicidad ni sus posibilidades a que hubiera una u otra elección, sino simplemente es lo que sabemos hacer, y no podemos quitarle
a lo que tenemos que hacer, y entonces empiezan a dibujar aquí unos rasgos del éxito, ¿sí? Lo primero, la amabilidad. Les voy a contar una historia. En mi época del bachillerato, no hace mucho tiempo, yo estaba al final, pero en serio me van a acomplejar, de verdad, no, aquí vinimos fue una charla de optimismo, ¿sí? Yo acostumbraba a trabajar en mis vacaciones, ay Dios mío, ahí sí van a empezar a calcular, en Almacenes Vicuña. Creo que a muy pocos les tocó. Bueno, era un almacén de paños que había aquí en Medellín, que fue una empresa muy importante, y yo tenía la dicha de trabajar allá en las vacaciones. Allá compró la tela del uniforme, vean. De pronto hasta se la vendí yo. El caso es que yo recuerdo que había un señor que normalmente llegaba muy bravo, y yo era un novato, imagínense, el que acaba de llegar de las vacaciones, trabajando con todos los del almacén, un grupo muy especial, recuerdo que sí, y recuerdo que este señor llegó furioso. Abrieron la reja a las 8:02, no a las 8, a las 8:02. Aquí es que no atienden, maldita sea, es que juegan con el tiempo de la gente, es que no hay derecho a que ustedes retraten, y de pronto sale una de las que atendía ya. Ay, tan hermoso como se ve bravo, venga, tranquilo, yo lo atiendo. Y yo me fijé 5 minutos después, ella le estaba haciendo todos los chistes y el tipo muerto de la risa, cuando yo en ese momento vi que algo se le cayó a este señor cuando se rió. Y yo fui, cogí esto, señor, se le cayó la caja de dientes, literalmente. Esto es real, de verdad que no es una historia que me estoy inventando, esto es literal. La caja... Sí. Por supuesto, la dependiente que lo estaba atendiendo voltea y era... Y yo... Sí, más o menos, porque imagínense la cara que implicó todo esto. Eso fue una cosa absolutamente simpática, pero me di cuenta que yo había llegado a un ambiente maravilloso, donde mamábamos gallo todo el día para que gozáramos. Y entonces definitivamente fue muy chévere. Pero como yo era el primíparo, tenía que pagar la primiparada. Un día llegó un señor, hizo organizar unos paños allí, le empacaron a la perfección, y de pronto no lo reclamaba, y de pronto la cajera me dice, oye, por favor llamas a Marrano para que venga por los paños, por favor. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuál Marrano? No, grite Marrano que le aparece, él es... Y yo, ¡Marrano! Y sale ese viejo, ¿cómo me estás diciendo, culicagado? ¿Qué es la cosa? Respeta. Y yo miraba a la cajera, y la cajera... Otra, esa era la posición favorita de todas ellas, y claro, me di cuenta muy pronto que bueno, o me entraba a vibrar en ese patrón y mamábamos gallo, y entonces digamos que el dogma, el paradigma ya era amabilidad, vamos a ser amables. Y en verdad, en esa época yo creo que las ventas se subieron no sé cuánto. Sigamos aquí, más rangos del éxito, el valor. Y el valor no me refiero al costo como tal, sino el darle valor a eso que estamos haciendo. Y cada uno de nosotros, desde la visión optimista, desde el ama de casa, desde el gran empresario, desde la señora que hace el aseo en la casa, puede darle valor a lo que está haciendo. Y darle valor no es otra cosa que ponerlo al servicio de. Recuerden, el único vicio que el ser humano debería tener es el servicio, el vicio de ser. Cuando somos lo que somos, realmente no tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y eso va haciendo que se despierte un tercer factor, que lo vemos aquí, ay, hijo de madre, se le acabó la pila de esto. Bueno, que lo vemos aquí como la pasión, ¿sí? Y esa pasión es fundamental porque son las ganas, es la dopamina. Y esto no es al azar. Cuando se secreta dopamina, realmente estamos muy contentos, estamos muy felices, y empiezan a ocurrir verdaderos milagros aquí también. ¿Qué más ocurre? La sintonía. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea la sintonía? Vibrar en una misma frecuencia. Vibrar en una misma frecuencia. Eso es sintonía. Sí. Bueno. Esa sintonía, ese vibrar en la misma frecuencia, hace que nos encontremos. Por lo tanto, normalmente, y nos lo dijeron en física elemental, lo que está en menor orden trata de seguir aquello que está en mayor orden.
Esa es la segunda ley de la termodinámica, porque no me digan que me la inventé yo no, se los juro, yo no me la inventé. Esa es la negentropía, y lo que nos está diciendo es que si nosotros vibramos con un corazón arrugado, con mucha rabia, es muy posible que obtengamos en esas neuronas en espejo eso. Pero si en cambio estamos en esta actitud, seguramente que la respuesta va a ser otra. Y seguramente que el tono va a ser otra. Si me estoy refiriendo a mi hijo diciéndole es que tú definitivamente, ¿cuándo será que vas a hacer caso, por Dios? Es que yo te lo he repetido. Eso, bien. Bueno, conste que no es historia ficticia, ¿cierto? Pero si en cambio, oye, qué maravilla cómo te quedó esto. Primero, elévenlo. En ese momento, eso empieza a vibrar alto. Y cuando esté en el pedestal, ahora sí díganle, ¿y no te parece, o qué crees tú, qué opinas tú? Me encantaría conocer tu punto de vista sobre, y no simplemente tienes que hacer esto. El niño subconsciente, el ego, está siempre negándose a aquello que llamamos los dogmas, las normas. El niño subconsciente hace la pataleta, pero si al niño subconsciente primero lo elevan, el ego se queda por aquí abajo. Y entonces va a aceptar que, qué rico, qué maravilla, vale la pena entonces que nos contagiemos de eso también. Entonces, sintonizarnos de la mejor manera, con determinación, con ganas, con disciplina, con optimismo, con esa capacidad y fuerza de voluntad, con el poder que hay al interior de cada uno de nosotros, y de esa manera entonces esa determinación va a hacer que otros se contagien deliciosamente y empiecen a vibrar, a sintonizarse en la misma frecuencia. Eso no es otra cosa. Y fíjense, yo los reto a que de pronto, ni siquiera toda la semana, mañana, antes de que se les olvide, sonrían cuando se levanten. Y denle gracias a la vida. Y qué maravilla este día, amanezca oscuro, opaco, o amanezca un sol radiante, de todas formas denle gracias a la vida en ese momento. Simplemente hagan ese ejercicio, de verdad que los reto, porque yo también lo hice cuando me leí el Diario de la Gratitud de Janice Kaplan, se los recomiendo. El caso es que en ese momento, si ustedes agradecen, otra vez la fisiología corporal cambia. ¿Por qué? Porque esa fisiología depende de esa capacidad de agradecimiento. Y esa capacidad de agradecimiento es estar en el estado de gracia. Para ustedes, ¿qué es el estado de gracia? Perfecto, les escuché como cuando los pilotos hablan. ¿Sí? Maravilloso. Pero yo supongo que eso fue una afirmación a lo que estoy diciendo. También con valentía, y el que es valiente se atreve a hacer cosas que otros dirían, no, es imposible. Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió sus alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, gracias, la verdad, estoy muy contento de esos aplausos. Del artista el alimento es el aplauso. Bueno, pero eso es para decirles, es cierto, a veces hay que atreverse, aunque aparentemente las cosas muestren otra cosa completamente distinta. Y sobre todo, ser auténticos. El que es auténtico pica en punta. El que está copiando se arriesga, uno, a que la copia no sea tan buena como el original, que es lo que generalmente ocurre. Pero dos, a que limite su capacidad de dinamizar
ese contacto entre los dos hemisferios cerebrales. Y el optimismo también es eso, conectar el hemisferio racional, concreto, matemático, con el hemisferio abstracto, con el hemisferio que crea poemas, con el hemisferio que te dicta las cosas que el corazón intuye. Y eso ya es otra cosa completamente distinta que nos hace pensar en que esto es perfectamente posible. Hay dos características muy importantes: los dones y talentos, que normalmente son de nacimiento, como decían las viejitas, de nación mijo, eso es de nación, ¿sí? Y esto es muy importante, sin duda que sí, pero no quiere decir que quien no nació con ese don no pueda desarrollar, segundo punto, habilidades. ¡Ay! Volvió, qué bueno. Y esas habilidades nos están contando de que en cualquier momento, si nos entrenamos, es perfectamente posible volver a desarrollar esas habilidades. Y a veces con ayuditas extras. Antier estaba escuchando una entrevista que hicieron a un colega colombiano y en realidad, a un médico, en realidad hay muchos estudios en el mundo. Él fue muy honesto en decir es que esto lo están haciendo en muchas partes del mundo, están experimentando con eso y es con el Alzheimer, ¿no? Y hasta aquí el Alzheimer es una cosa absolutamente dramática, no solamente porque en ese momento suena el celular, sino porque en ese... porque... No, ¿quieres que conteste? Sino porque es perfectamente posible entender... Amá, help, nadie te está viendo, tranquila, tómate tu tiempo. Eso me encanta porque me ocurrió una vez, hago paréntesis, en Bogotá yo estaba dictando una conferencia, un seminario, y de pronto ocurrió lo mismo, y esa pobre señora, y estaba la ventana abierta y de pronto hizo ¡pum! Yo casi me exploto de la risa, pero en verdad son hechos que ocurren. Pero entonces les estaba diciendo que hoy en día se empezaron a utilizar las células madre en pacientes que están teniendo problemas de Alzheimer. Y las empezaron a utilizar no para ellos realmente, como muchas cosas en medicina, accidentalmente se dieron cuenta que empezaban a reponer algunas cosas. Por ejemplo, en algunos pacientes la empezaron a utilizar para una artrosis degenerativa de la rodilla, empezaron a mejorar, pero se dieron cuenta que la señora, además de recuperar su rodilla, empezó a reconocer por sus nombres a sus hijos. Entonces son cosas esperanzadoras que hacen que realmente esas habilidades a lo mejor tengan que ser catapultadas de otra manera, pero el método es válido también y tenemos derecho. Es decir, que quien hasta aquí no tenga la habilidad de ser optimista y que siempre ha mirado la vida como con esa cosa oscura y difícil de mirar, pues este es el momento de cambiar el chip. Otro librito que les recomiendo, Cambio de Chip, escrito curiosamente por un tipo que se llama Chip Heath. Es en serio, se llama Chip el tipo, sí. Pero es que en serio, no me toman en serio, hombre. Sí, Chip Heath y el libro se llama Cambio de Chip. El caso es que entonces podemos desarrollar habilidades y siempre es perfectamente posible empezar. No es válida la excusa de que es que yo ya no tuve tiempo. Hoy veía una paciente que lo tiene todo desde el punto de vista profesional, tiene todo el dinero que quieran, tiene todas las realizaciones que quieran, pero es una ingeniera y su sueño era ser músico. Y entonces está completamente frustrada, lo tiene todo, pero dice, y yo le veía esos ojitos y decía, pucha, qué tristeza. O sea, sus arcas están repletas de plata, pero sus ojitos no tienen ni una chispa de luz. Entonces le dije, empieza a tocar el piano, retoma el piano. Es que yo lo hacía cuando era adolescente. Retoma tu piano. Es que no vas a ser una profesional del piano ya, no vas a ser una maestra del piano, pero vas a ser una maestra de tu corazón que te va a dictar las notas, que vas a interpretar en la medida en que acaricies las teclas. Y en ese momento, les juro, esos ojitos empiezan a brillar.
Cuando eso pasa, créanme, es el momento de la magia del instante. Ahí es cuando la fisiología verdaderamente empieza a cambiar. Ahí es cuando se empiezan a liberar la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Ahí es cuando yo empiezo a tomar nota feliz de la vida y digo, sí, yo también lo puedo hacer. Toca el piano. Bien, eso puede ser muy importante porque definitivamente nos está contando que no hay excusas y que vale la pena intentarlo. Pero miren lo que ocurre. Dime, Carlos. Quiero hacerte la siguiente pregunta. En la lámina anterior, ¿tú dónde ubicarías la inteligencia? Bien, esa pregunta es muy importante. No tengo la inteligencia para respondértela, pero no, la verdad es que la inteligencia tiene que ver con los dos factores, tanto con los dones y talentos como con las habilidades. Porque la inteligencia tiene que nutrirse. La inteligencia finalmente no es el número de neuronas que tú tengas, sino el número de conexiones entre las neuronas que tú tengas. Eso implica entonces, Carlos, no otra cosa que entender que la conectividad es parte esencial del ser humano y hace parte de esa esencia misma. Si nosotros empezamos a conectar muchas dendritas a nivel de las neuronas, las dendritas son como las ramitas que salen de cada neurona que se conectan con aquella y empiezan a hacer circuitos. Entonces yo puedo aprender este circuito con esta neurona, pero hacer la misma habilidad si me conecto con esta otra que da a lo mejor una vuelta más grande, pero para ponerte el ejemplo más simple, yo me puedo ir para Río Negro o para Llano Grande por Las Palmas o por el aeropuerto, por la vía de la autopista o por la vía nueva del aeropuerto. Es decir, es crear nuevas vías. En eso básicamente consiste la inteligencia. Pero eso implica a su vez que la inteligencia no es otra cosa que un desafío enorme que tenemos para afrontar cada cosa que se nos va presentando. Porque generalmente escogemos el mismo camino de siempre. Ustedes han visto cuando el niño está jugando con el PlayStation o con el ¿cómo se llama? El Xbox, ¿sí? Entonces está ahí. Y FIFA 2022. Y dele. Y empezó a las 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana está, y a las 2 de la tarde está, y le llaman, hey Juan, ven a almorzar. Juan, que vengas a... ¿Qué? ¿Esto es mentira o es verdad? Claro, estuvo entretenido en un solo circuito neuronal todo el tiempo y literalmente empezó a atrofiar el resto de sus circuitos a nivel cerebral. Un niño a los 9 años debería estar jugando, haciendo deporte, chutando un balón de fútbol, con la camiseta del Medellín, en fin. Sí, en serio, eso, ¿por qué pusiste esa cara? Entonces, respondí a tu pregunta, Carlos. Bueno, sigamos aquí. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando obtenemos un triunfo. Ojo a esto, se produce mucha más testosterona y eso hace que aumente la dopamina, molécula de la pasión, y que se reduzca el cortisol, molécula del estrés. Fíjense lo elemental que resulta esto. Entonces, aficionarse a ganar es importante. Aquella frase de perder es ganar un poco, se la dejo a Maturana en un contexto específico. Pero en realidad, aficionémonos a ganar. ¿Por qué vamos a empezar de la derrota? ¿Y por qué vamos a decir, ese es el síndrome del impostor? Yo no soy capaz, no estoy en condiciones, yo no soy digno, en verdad no es mi momento. No, de verdad, Cristina, no insista, yo simplemente me apoyo en usted prácticamente, ¿cierto? Y nos quedamos ahí, igualito. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene una cosa fundamental. Esa inteligencia no está desligada de la felicidad, y la felicidad básicamente es esto, una postura frente a la vida. Creo que es la cuarta o quinta historia que les cuento aquí. Insisto, por favor, no hagan muchas cuentas. Bueno, no, hace mes y medio, 2 meses tal vez, llegó una chica a mi consultorio que hoy tiene 40 años. Esta chica me dijo, Alejo, tú me salvaste la vida una vez y yo vengo a que me la salves por segunda vez. Cuando yo retrocedo la película, yo la vi a ella la última vez cuando tenía 9 años.
¿Cuántos años tiene? Bueno, ¿cuántos años tendré yo ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es cierto, cuando nunca se me va a olvidar eso, porque esta niña fue después de haber sido vista por 3 colegas en 3 días distintos por una supuesta amibiasis, una gastroenteritis de origen amibiano, y cuando yo la veo entrar por la puerta, le dije a la mamá, Dios mío, esto es una apendicitis. La acosté en la camilla, la revisé, 2 o 3 signos, corre ya para el hospital porque esta niña no te da tiempo si no te vas ya, hay que operarla ya. A veces lo más espiritual es recomendarle el teléfono del cirujano. El caso es que ella dice, no, que como no me diga eso, doctor, no me asuste, no sé. Es que no es que te esté asustando, es que si no corres ya, esta niña se nos va a morir, es aquí. Bueno, yo voy a ir por una pijamita, doctor. Ninguna pijamita, te vas ya para el hospital, la mando con una nota súper urgente, paciente, Llega, en efecto, la meten a la sala de cirugía, el cirujano sale y le dice, señora, usted llega 2 minutos tarde y esta niña no existía, porque ya el apéndice estaba necrosada, ya estaba empezando a hacer el síndrome de peritonitis, y eso en un niño de 9 años es mortal en el 90% de los casos. Lo cierto es que ella llega de nuevo y me dice, necesito que salves mi vida otra vez. A mí eso me llena de responsabilidad que, claro, uno se asusta porque dice, pucha, es que yo no estoy aquí cambiando un par de zapatos, ¿no? El caso es que ella me dice, tengo una enfermedad de Crohn. Así se... Ay, ¿qué pasó? Crohn. Eso, una enfermedad de Crohn. Esta enfermedad es una enfermedad que frecuentemente afecta al intestino, se considera una enfermedad autoinmune, es decir, en la que el propio organismo se ataca a sí mismo y generalmente produce mucha diarrea, a veces sanguinolentas, y obviamente se pierde mucho del estado general del paciente. Normalmente el manejo comienza con manejo de esteroides, después inmunológicos, y después, si eso no es suficiente, hay que hacer lo que se llama una colectomía. Y eso no es otra cosa que cortar el colon, extraer el colon o una buena porción del colon. Eso ya es dramático. En fin, cuando yo le empiezo a examinar me doy cuenta muy pronto que en realidad lo que está haciendo es una disbacteriosis, es una alteración en la homeostasis de las bacterias normales del intestino. Le mandamos unos probióticos, cualquier otra cosa por ahí que nos patrocinó, ¿no? Traviotex. Bueno, el caso es que 1 mes y medio después viene con el marido, me dice, oíste, el hombre es muy agrícola, así como nosotros los paisas. Oíste, huevón, ¿vos qué hiciste con mi esposa, hombre? Yo, pues no, yo no hice nada. Me dice, hermano, es que no teníamos 1 mes y medio tranquilos hace 7 años y medio que esto le empezó. O sea, le han hecho lo que vos querás y vos con estos 3 frasquitos me decís que ya le vas a quitar eso. Le dije, no, yo no canto victoria todavía. Por favor, salte un momento del consultorio, yo me quedo conversando con esta chica, cuento esta historia, anticipo porque ella me autoriza a hacerlo. Siempre que les cuento una historia de un paciente es porque en verdad me autorizo a hacerlo, porque la mayor parte de mis pacientes dicen, si mi historia va a contribuir a que otros salgan de ahí, pues maravilloso, cuéntela todas las veces que quiera. Obviamente omito nombres, pero lo cierto es que empezamos a hacer con ella una especie de regresión. Cuando uno toma el pulso, ya les he contado en otras charlas, el pulso es muy chismoso. Y es el que cuenta, el chismoso no soy yo. Yo puedo recurrir a ese pulso e irme a hacer la película de su vida e ir tomando el pulso. Bueno, empezamos a ver, oye, qué raro, a los 2 años yo veo aquí algo muy importante en relación a tus padres. ¿Qué pasó? Ella se palidece. ¿Y cómo lo sabes? A esa edad mis papás se separaron. Ah, bueno, sigamos. Le pregunto al pulso, ¿qué más ocurrió importante en relación con esto? 10 años, ¿qué te pasa a los 10 años? Aparentemente es un conflicto con el territorio, algo así, ¿qué te pasó? Nos vinimos a vivir de Manizales aquí a Medellín. Pero, ¿tú cómo sabes estas cosas? Y bueno, la verdad es que los seres iluminados, no, en verdad es el pulso es una onda estacionaria que está registrando los movimientos del subconsciente. En verdad que esta habilidad la puede desarrollar cualquiera. Yo simplemente lo que estoy haciendo es uso de una técnica que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, y digamos que el que trabaja con pesas saca músculos, pero el que trabaja con esto aprende a intuir mucho más fácilmente, y eso es todo, no hay que ponerle misterio. Pero cuando yo llego a sus 33 años, dije, veo una cosa muy oscura aquí. Miren la pregunta que le hice. ¿Tú sientes que a esa edad cometiste una cosa, que lo voy a decir como lo dicen los españoles, una guarrada?
¿Saben lo que es una guarrada? Como yo no lo quería decir, es una cagada, ¿sí? Sí, es como la niña que dice, mamá, ¿es cierto que yo no puedo decir hueputa? Más o menos eso. Entonces, le pregunto, ¿hiciste alguna cagada en esa época? ¿Alguna cosa que tú digas, la embarré definitivamente? Alejo, por Dios, no me digas eso, no, tú, pero ¿cómo hiciste? Es que este es el secreto mío. Mira, esto lo vamos a conocer tú y yo a partir de hoy. Y ella me dice, sí, yo le fui infiel a mi marido. Y a partir de eso, ella sigue en esa doble relación. Ustedes se imaginan lo complejo que es esto. Además con un marido fascinante, extraordinario, un tipazo. Pero ¿qué hacemos? El corazoncito a veces se enreda y yo no estoy ahí ni mucho menos para juzgar ni para decir es que tú, no. ¿Cómo es el que tire la primera piedra el que esté libre de culpa? No. Entonces simplemente lo que hacemos es, vas a visualizar a esa niña o a esa mujer de los 33 años y le vas a decir, entiendo, te perdono, vamos a visualizar esto, vamos a tratar de mejorar. Y ella es la autora de su propia película y la guionista, puede cambiar la escena a su antojo. Esa es la condición que le damos y entonces ella empieza a eliminar la culpa de eso, que obviamente la hace sentir mal, pero que en un momento determinado cualquiera puede hacer el ejercicio de perdonar y perdonarse, ¿sí? Y ella empieza a hacer ese ejercicio en la misma consulta. Terminamos la consulta, ella me da un abrazo entre lágrimas, me empapó literalmente de lágrimas, es cierto, pero lo que yo descubrí es que se estaba yendo una cagada en esas lágrimas. Me perdonan la expresión. Tal vez una semana después ella me llama y me dice, no te imaginas lo feliz que yo estoy. Porque primero fui capaz de tomar decisiones. Segundo, sigo completamente asintomática. Y tercero, sé que esto va a sanar mi vida hacia el futuro. Eso es tan importante como eso que les estoy diciendo. Y estas historias, insisto, son de la vida diaria, de la vida cotidiana. Entonces pensemos en eso. Otra faceta más del optimista, frente a las expectativas de que las cosas siempre podrán ir mejor. Y en esa flechita que ustedes están viendo está la posibilidad de que nosotros la recorramos en el sentido en que va la flecha o lo hagamos al contrario. Pero hacerlo al contrario se llama ir en contravía. Y normalmente ir en contravía tiene una multa, ¿o no? Entonces la invitación es, vayamos en ese camino de ascenso, sigamos dándonos la oportunidad de disfrutar y de gozarnos la vida. Cuando ven esa imagen allí y ese colorido, ¿a ustedes qué les produce? Alegría, claro. Entonces, a ver, ¿alguien podría describirme esa imagen? Obviamente yo sé que es una carita feliz, pero ¿qué más les llama la atención de esa imagen? Eso, los colores. Miren lo que acaban de contestar ustedes. La vida es la combinación de todos los colores. O sea, volver a darle colorido a la vida es esencial. Y esa combinación de los colores, quienes sepan de colores, saben que forma el blanco, desde el punto de vista de la luz. De la luz. Ojo a esto. Desde el punto de vista de los pigmentos, forma el negro. Si ustedes mezclan muchas pinturas de colores, al final se va a formar el negro. Pero si iluminan con una fuente de luz azul, rojo y verde, el Triniton de Sony Triniton, esa combinación va a formar el blanco. Y pudiéramos decir que el blanco es la combinación de los colores desde la luz. Los pigmentos, un proceso mucho más denso, más material. La luz, eso que ya está en otra frecuencia completamente distinta y nos hace pensar que en verdad somos seres de luz, pero empezamos realmente a constatar que somos seres de luz cuando en realidad proyectamos colores. Y la invitación desde hoy, vístanse de colores y de colores fuertes. Me encanta tu rojo allá, Claudia, eso me parece fascinante. Eso cambia por completo porque esta es la segunda piel. Ese verde de la esperanza no es de Nacional sino de la esperanza, es muy importante porque cada uno de esos colores tiene un patrón frecuencial. ¿Y quién está recibiendo esas frecuencias? ¿Quién? ¿Uno a través de quién? ¿Vieron el live de ayer? ¿De cuándo? Sí, de ayer. Estábamos hablando del tacto, ¿sí? La piel está recibiendo esos patrones frecuenciales. ¿Sí? Entonces, una piel que se nutra de patrones frecuenciales definidos, repletos de color, normalmente la consecuencia es, mírenla allí,
¿sí? Entonces, contagiemos otra cosa. Si ustedes son observadores, la gente por, no sé, por pulcritud, por decencia, por cultura, cuando va a un velorio, normalmente está de negro, o está de gris, o, ¿sí? Y normalmente, o blanco, pero está combinando ya en la parte física densa como tal. Pero ese color oscuro hace que ustedes, aunque no tengan mucho que ver con la persona que falleció, seguramente salen con el ánimo bajito y quedan contagiados, y esa cosa hace pensar en que de pronto estamos enredándonos en otra cosa. Cambiar la perspectiva, y cambiar la perspectiva es tener un enfoque distinto. Cuando vinieron ¿aló? Sí, cuéntame, mamá. Sí, dime, sí, ¿qué te puedo ayudar en este momento? Por favor, ¿ya? En ese momento, piensen ustedes, váyanse a la época de la conquista, cuando vinieron los españoles a conquistarnos. Ustedes se imaginan uno sin saber hablar chipchanés, ¿no? Entonces ellos tenían que alfabetizar a los indígenas. Ah, no. Ah, no. ¿Alguien quiere hacer una donación de un celular? Pero en serio me asusté porque me oí yo mismo. Me pareció como que me estaban hablando de ultratumba. Bueno, hola, hola, muy buenas noches para todos, desde la emisora del cielo. Bueno, el caso es que, volvamos a la historia, estos españoles tenían que alfabetizar a los indígenas, ¿no? Entonces imagínense este cuadro, pero en serio pongan su imaginación a flotar allá, bien, bien especial. Entonces ellos lo sacan en corrillito, aquí van los indígenas, sí, sí, y el españolete que los está alfabetizando, ¿cómo les digo? Enseñémosle, silla, y entonces todos los indígenas, oh, silla, silla, sí, árbol, 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 casa, 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 casa. Y de pronto ve un par de indiecitos haciendo el amor. Y el tipo dice, ¿ahora qué digo? Bicicleta. Y llega un indiecito y saca la flecha y mata al tipo. Dice, ¿por qué lo mataste? Bicicleta mía. ¿Sí? Esto es para meterle otro poquito de humor, porque es que en verdad sí nos vamos despertando. Entonces, cambiar el enfoque es mirar de otra manera la vida y darnos cuenta de que de verdad una silla puede ser en... ¿Qué hay? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuéntenlo. Cuéntenlo. Ah, qué maravilla. Bicicleta mía, se acordaron, ¿no? Bueno. Una silla puede ser en un momento determinado un árbol, agua, arco iris, tierra, ecosistema, es decir, miren todo lo que implica en eso que ustedes están sentando en este momento, todo lo que pudo haber pasado. Esta mesita pudo haber sido todo eso en un momento determinado. Entonces fíjense que detrás de todo lo que estamos observando hay una historia, y por eso hay que ir mucho más allá de los sentidos. Cuando trascendemos los sentidos, estamos encontrando el verdadero significado de todo esto. Eso me parece fundamentalísimo también. Y por supuesto, empezar a activar la creatividad y las ideas inspiradoras. ¿Quién me dice que es una idea inspiradora? ¿Alguien me puede decir? Yo creo que sí vale la pena que tomes fotos. Sí. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es una idea inspiradora? Como esos pensamientos que salen del corazón, así como que te llenan, ¿no? De hecho, así como el poquito que se alumbra, que uno dice, esta es. Me viste, ¿no? Qué maravilla. Sí, eso es. No es otra cosa que permitir que el espíritu entre en nosotros. Y si nosotros nos referimos al espíritu, no importa cuáles sean nuestras creencias religiosas, ¿qué dirían ustedes que es el espíritu? Lo que nos alimenta, perfecto. El espíritu de las cosas, dice uno, la esencia de las cosas, ¿cierto? Cuando hay una idea inspiradora, realmente nosotros pasamos de nuestra vida cotidiana a sorprendernos con lo más elemental. ¿Qué les genera esa imagen? ¿Cierto? Ternura, que tan hermoso, que sea cosa, ay, una cosa preciosa, ¿cierto?
Y entonces inmediatamente cambia. Fíjense que cuando simplemente los pongo a observar la imagen, se escucha un murmullo, es cierto, sí. Y eso solo ya cambió su fisiología. Por eso es la importancia que tiene una mascota hoy en día. A veces me parece que las hemos humanizado demasiado para mi gusto, pero bueno, no podemos desconocer. Se han hecho estudios llevando mascotas a gente que está muy mal, estando hospitalizada, en pésimas condiciones, y la mascota empieza a lamer a su dueño e inmediatamente se ven reacciones de disminución de factores del estrés, empieza a potencializarse el sistema inmunológico y sin duda las recuperaciones son infinitamente mayores. Entonces tengamos en cuenta eso. Pero ¿qué genera una imagen como esta? Miren, asumir una actitud de gracia, a desarrollar la intuición, que no es otra cosa que conectar la mente con el corazón, por supuesto a desarrollar lo que decíamos al principio, amabilidad amorosa, y esto está haciendo que vayamos mucho más adelante. Esta es otra historia. Insisto, me encanta contar historias porque yo sé que cuando cuento una historia, alguien de los que está aquí sentado va a contar esa historia o se la va a contar a sí mismo y va a decir, pucha, lo que me ocurrió a mí. Tal cual. Esta charla, Alejo, ni que la hubieras hecho para mí. No, ¿qué es esto? ¿Cierto? Pero es porque nos empezamos a identificar y nos damos cuenta de que me encanta hacer el ridículo, es una fantasía. Pero miren lo que ocurre. Ahorita, el último paciente que vi hoy, es un paciente que tiene un gran cargo ejecutivo aquí en Medellín, en alguna empresa muy importante. Pero lo cierto es que normalmente esta cosa debería estar prendida para que funcione, y como ya no me funciona, oigan, estoy como consumiendo pilas hoy. Aló, bien. Entonces, este hombre, cuando lo vimos la primera vez, él me dice, hombre, yo vengo por esto y esto, lo tratamos realmente muy sintomáticamente para lo que tenía, pero la segunda vez me dice, hombre, yo escuché uno de tus lives y yo quisiera resolver algo que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi vida. Y empieza a contarme su drama y empieza a contarme que tiene muchas dificultades de comunicación con sus papás, especialmente con su mamá. Y en fin, decidimos hacer otra vez un proceso de estos de regresión. Miren, yo les aclaro de una vez, esa regresión no es para ver si fuimos Simón Bolívar o Cleopatra o yo no sé quién en otra vida, no. Esa es la regresión de circo, que es lejos de lo que queremos hacer, es simplemente irnos en el subconsciente por algunas técnicas que en psicología se aplican, ¿cierto, Andrea? Qué maravilla. ¿Ustedes se acuerdan de Andrea? Palo, bonito, palo, Sí, quienes estuvieron en la charla anterior. El caso es que este hombre empezamos a esculcar un poco en toda esa vida pasada y en efecto encontramos muchos sitios o muchos momentos en los que a través del pulso es como si la vida se detuviera, como deténgase ahí, hay que solucionar esto, y uno intuye perfectamente que eso hay que solucionarlo, y lo cierto es que en ese momento empiezan a ocurrir cosas muy especiales, porque cuando llega a los 18 años, él, ilusionado con una carrera, ya había pasado por muchos momentos complejos, la separación de sus papás, de pronto la negación de su familia, muchas cosas, etcétera, etcétera, pero esto es lo que él dice, lo que más duro me dio, porque a los 18 años encuentro ese pulso alborotado. ¿Qué te pasó a los 18 años? Mi mamá me dijo que yo no servía para nada y que simplemente me iba a pagar un semestre en la universidad y que agradeciera eso porque yo era un inútil y que estaba seguro de que yo no iba a ser capaz. Y además, porque ella quería quedarse conmigo en la casa. Esto es real. Su hermano y su tía le cuentan que su propia madre le está haciendo actos de brujería. Es decir, contacta con alguien de esas cosas y en fin, y porque ninguna chica se le puede acercar a este hombre porque él se tiene que quedar conmigo. ¿Sí? Esas cosas parecen de película, pero se ven. Lo cierto es que lo que hacemos es sanar ese momento. ¿Cómo es eso? Para resumirlo bien. Si yo tengo esa imagen ahí al frente y encima pongo en este momento una imagen bien especial, no sé, un paisaje de Mykonos, ¿sí? ¿Qué se queda viendo? ¿Ah? Claro, el paisaje, la imagen que se superpuso.
Eso hace el subconsciente. El subconsciente ve la imagen última que se sobrepuso a las otras imágenes. Entonces no importa que yo haya cargado 40 años con una imagen, yo puedo cambiar esa imagen. No importa que yo en la sala de mi casa tenga la imagen de unas florecitas y encima ponga la imagen del corazón de Jesús. ¿Cuál se queda viendo? El corazón de Jesús. Entonces eso es lo mismo que hacemos a nivel en una terapia de relajación profunda y logramos hacer esto que les estoy mencionando. Es muy bonito porque hoy entonces, redondeando, me llegó con esta historia, me dice, no te imaginas lo que me sirvió eso que hicimos. Mientras estamos haciendo eso, normalmente estamos preparando una cosa que en Sintergética llamamos un autonosode, es decir, estamos capturando la información que se registra en los archivos del disco duro de su cerebro, vamos depositando eso a un frasquito que tiene unas preparaciones, algún día hablaremos de eso, pero finalmente lo que hacemos es darle esas goticas a esa persona para que se desensibilice a su propia información. ¿Sí? Hoy llega contándome la historia y me dice, no te imaginas la alegría que siento. A raíz de eso yo decidí escribirle una carta a mis papás. Me parece muy bonito porque es un hombre ya de 30 y tantos años, no es un niño, sino que se desahoga y les escribe, es que yo sentí esto y esto y esto, y esto me afectó demasiado, y de verdad me golpeó, se las entrega a los papás, y él dice, los dos se pusieron a llorar de inmediato porque se dieron cuenta que tantas cosas habían hecho, y como que cayeron en cuenta en ese momento, y él me dice, no te imaginas el cambio de mi mamá desde entonces, me dice, mi hijo, lo que necesites estoy disponible, tú sabes que quiero estar contigo, no sé qué, y él dice, puede que no me puedas ayudar en nada, pero yo estoy feliz de saber que cuento con ella, incondicionalmente. Entonces, fíjense, tenemos dos opciones, o seguimos cargando el odio, el resentimiento, la ira que haya generado algún tipo de acción, o decidimos perdonar y perdonarnos, ¿sí? Alejo, ¿te puedo hacer una pregunta? No, sigamos, no mentiras, claro, claro que sí. Ahora que estás hablando de eso, pues y que se ha vuelto un tema como tan de moda, ¿vos Sí. qué pensás de eso de constelaciones familiares? Ay, ama. Ese es mi mantra favorito cuando me hacen una pregunta de estas, ay, ama. A ver, es una posición muy personal y respeto cualquier cosa que hagan, ni más faltaba. Bert Hellinger fue el que diseñó esta estrategia, era un alemán, me tocó verlo, entre otras cosas, en una de las pocas veces que vino aquí a Colombia, en Bogotá, y recuerdo perfectamente que él iba sacando gente del público que se ofrecía que le hicieran esas constelaciones. Las constelaciones es personificar con otras personas que hay en un grupo a alguien que ese ser que está siendo constelado dice, este va a ser mi papá, este va a ser mi mamá, este va a ser mi tío, este va a ser sí, y finalmente el constelador le pregunta, ¿qué te está diciendo tu tío? Y el tío, supuestamente, habla en ese momento, que tú no eres digno de tal cosa, y entonces él asume una cosa y empieza, digamos que a resolver ese conflicto. Y eso a mí me pareció preciosa, esa técnica, y en verdad hubo cosas fascinantes que a mí me tocó ver. Pero también recuerdo que alguien se subió al escenario y él empieza a conversar con él y le dice, bájese inmediatamente de este auditorio, usted es un hijo de... y se larga de acá. Todo el mundo se quedó pálido. Yo nunca supe qué le dijo el tipo, pero el caso es que inmediatamente intuyó que era un tipo que buscaba una ganancia ocasional, pues, y que se las quería dar ¿sí? Aquello. El caso es que eso a mí me impactó mucho y desde entonces vi muchos consteladores, pero infortunadamente ocurre, y lo digo con profundo respeto, por favor que quede eso muy claro, ocurre más o menos lo mismo que está ocurriendo con muchos coaches, ¿sí? El coaching es una herramienta fenomenal, la cirugía es una herramienta fenomenal, pero depende en manos de quién esté, ¿sí? Entonces, más que de las constelaciones, ¿qué pienso de los consteladores? Que hay gente que se encuentra un libro y al día siguiente es constelador. Mucho cuidado en pandemia, todo esto de podernos comunicar por las pantallas, pero yo creo que es el tiempo de volvernos a conectar. No perdamos esa posibilidad de la conexión. Mucha gente en verdad me hace el reclamo, ¿por qué no las estás haciendo también vía internet? ¿Por qué no las hacemos en esta? Porque yo creo que vale la pena que nos encontremos. Le creo mucho a esto. Muchos de los que dejaron de encontrarse en pandemia hoy están comprometidos
problemas degenerativos seniles o con Alzheimer, precisamente porque dejaron de establecer esas conexiones, y eso es absolutamente necesario. Por favor, no olviden esto es muy importante. Decir las palabras adecuadas y acogedoras pueden hacer la diferencia tremendamente grande para que las cosas ocurran. Octava, yo no sé cuánta historia. El riñón representa el primer centro, y el primer centro nos enseña a descubrir el huérfano, el inocente, que a su vez desarrollan una virtud muy importante, que es la de la seguridad. Cuando perdemos la seguridad, frecuentemente el riñón se manifiesta. Hay una cosa que se llama la nicturia o la enuresis nocturna en los niños, que no es otra cosa que los niños que se orinan en la cama hasta los 7, 8 años y a veces hasta los 9 y 10, ¿sí? Y muy frecuentemente cuando uno explora eso se da cuenta que no es un problema orgánico. Yo diría que en el 90% de las veces no es un problema orgánico, sino más un problema emocional, precisamente porque no hubo palabras adecuadas ni acogedoras en un momento determinado e hicieron esto. Ojo, esta relación no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino de lo que de su corazón procede, y esa es la expresión perfecta para entender que en nuestras palabras tenemos una herramienta terapéutica tremendamente grande y que están haciendo que las cosas se interpreten de una u otra manera. Actos sin cargas de recuerdos, esto es muy importante. Dime. En realidad la frase es mucho más completa. No es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede. ¿Sí? Eso lo dijo un maestro por ahí conocido, Jesús, que entre otras cosas demostró que era muy humilde porque se fue a nacer allá a Belén, habiendo podido nacer en Buenos Aires, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que eso tiene. Esas son las neuronas haciendo conexiones por ahí raras. Esta es una paciente que un día hace lo que normalmente ninguno debería hacer, y es que mientras está comiendo almendras se le ocurrió explorar el celular de su esposo o de su novio, y en ese momento ya, y está, fíjense la escena. No. Se le fue la almendra. Bien. ¿Qué vieron en esa escena? ¿Sí o no? Me encanta que vivan la película ustedes. ¿Pero qué ocurrió? Obviamente encontró una escena en la que no debía encontrar. Mi amor, fue fascinante ese encuentro de anoche, deberíamos repetirlo pronto, te estoy esperando, esas cosas que normalmente ocurren en las películas. El caso es que ella hace la película, pero la hace mientras en ese momento se está comiendo las almendras, ¿sí? Y meses después, esta mujer desarrolla una alergia, una urticaria muy fuerte, que no saben a qué. Empiezan a estudiarla, le empiezan a hacer todas las pruebas de alergia, toda esa cosa, y empiezan a darle, por supuesto, todos los antihistamínicos que le ayudan a manejar todo esto, pero un día ella se come una almendra y a los 2 minutos está completamente brotada, ¿sí? ¿Intuyen lo que pasó ahí? Cuando ella está viendo la noticia, el subconsciente está asociando esa noticia a que está comiendo almendras, y ella no quiere aceptar eso, y por supuesto lo rechaza, y una urticaria es una especie de rechazo. Eso genera prurito, realmente es la expresión. Esto me genera una piquiña, esto es una rasquiña, y esto obviamente para nadie va a ser bueno enterarse de la noticia que se está enterando esta mujer. Y entonces fíjense lo que logra ocurrir. El subconsciente está captando todas esas informaciones y está generando todo ese tipo de cosas. Cuando ella nos cuenta eso, uno puede hacer la película, pero al revés, ¿sí? Y aquí viene la frase o la palabra clave: caricaturizar la escena vivida. Ustedes se imaginan si yo los pongo a caricaturizar esa escena. Entonces ella, devolvamos la película en cámara lenta. ¿Terminamos en qué?
Sí, yo me voy a ir en cámara lenta. Y así, ajá. ¿Qué pasó con esa escena? Cierto, le quitamos el drama y en el momento en que ella está evocando esa imagen, le decimos vamos a caricaturizar esa imagen. Esto en verdad no me lo inventé yo, se lo inventó ella. Tú vas a inventar el libreto en este momento y vas a ver esa escena, pero la vas a convertir en algo muy, muy jocoso, ¿sí? Me dice, claro, ella se le desnuda, él va donde ella, no se le paró. Miren, esto suena ridículo, pero es que es de eso de lo que se trata. Cuando yo ridiculizo eso que estoy viendo, lo que estoy es quitándole carga emocional al suceso vivido. Y si yo le quito carga emocional, el subconsciente dice, oiga, muchas gracias, mi Dios le pague, yo había estado cargando esto toda la vida. Pues literal, esa alergia desapareció. Y eso es perfectamente posible. ¿Alguien aquí sufre de urticaria? Sí, claro, ya van a contar, ya, sí, bueno. Bien, alguna vez estaba yo, creo que les conté esa historia, no sé, es que a veces no me acuerdo en qué escenario las conté, pero alguna vez estaba yo en Toledo dictando una charla que se llamaba Economía Energética y Sintergética. Eso no me digan que no suena muy pomposo, ¿sí o no? El caso es que yo le estaba hablando a 400 economistas, tal vez los más importantes de Europa, en un escenario para ese número de invitados. Y alguien que tenía una charla antes que yo me pidió el favor después que yo, me pidió el favor de hacerla antes porque su vuelo salía antes. Le dije, claro, no hay problema. Este hombre era Kumar, así se lo conoce, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Tipo de verdad con un destello de humanidad muy especial. Lo cierto es que este hombre empieza a dar su charla en inglés, un poquito tedioso porque había que traducirla y toda la cosa, pero cuando él se está bajando por las escalinatas y yo ya voy subiendo a dictar la mía, créanme, cuando me crucé con este hombre, yo sentí como que me inflé, como que realmente, wow, yo dije, ¿este tipo quién es? ¿Sí? Yo apenas lo estaba conociendo, después supe el tipo de ser humano tan extraordinario que es, y supe inmediatamente que todo ese miedo que yo tenía en ese momento para hablarle a 400 personas, los banqueros, imagínense, a mí se me quitó. Cuando yo me subí al escenario, yo dije, tengo que romper el hielo. Y dije, lo mejor que yo hacer es cantar. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo por... ¿Han oído esa canción de Facundo Cabral? Bueno, eso fue lo que yo empecé a hacer en un seminario como estos. Entonces, claro, todo el mundo, sí, como así, una cosa súper acartonada, llena de estadísticas, de cosas de esas, sale un pendejo a cantar aquí, este paisita, ¿quién es? Dijeron algunos en español, oye, ¿quién es este paisita, ¿Sí? Entonces, rompimos el hielo y lo cierto es que para redondearles, esto es verdad, en serio, que no, es modestia aparte, al final yo terminé mi charla muy satisfecho, pero yo vi que todos se levantaban de pie a aplaudirme. Eso fue una cosa realmente apoteósica para mí porque en verdad yo decía, pero tampoco dije nada del otro mundo, ¿no? Sí, lo digo de manera natural, ¿no? Fíjate, el caso es que termina esa charla y se empiezan a arrimar. Yo me acuerdo, había uno que se llamaba Mario Conde, uno de los banqueros tal vez más representativos de España, y me dice, oye, ¿dónde has aprendido tu economía? Y yo, no, yo médico, sintergético, ¿qué me dice? Oye, que tú no eres economista. Oigan, vengan acá, que este hombre no es economista. ¿Y cómo nos diste esta charla? Hombre, ¿pero qué has hecho? Es que nos has sacudido. Es que mira lo que estás haciendo. Y yo, eso soy yo así. El caso es que, redondeándoles esto, yo supe muy rápido que en verdad que pesar, pero no era yo. Fui alguien alimentado por un tipo que estaba en un grado de orden definitivamente muy superior y que tuvo la habilidad de contagiarme de esa armonía que habitaba en él.
Por eso les decía lo de la frecuencia. Cuando alguien vibra en una alta frecuencia puede contagiar deliciosamente a quien está vibrando en la baja frecuencia. Y lo cierto es que esa vez hablamos de una ecología planetaria y de todas esas cosas, y eso para un economista como que no estaba en el libreto, pero empezaron a pensar en eso, y justamente unos años después se creó el Banco de los Pobres. No sé si conocen el Banco de los Pobres, es una idea fenomenal, algún día hablaremos de eso, pero a raíz de eso empiezan a suscitarse cosas como estas. Ser optimista es tener diligencia, ser efectivo es darle ese chulear a esas cosas que están ocurriendo, y es pasar de la teoría a la acción y de alguna forma empezar a darnos cuenta de que finalmente todo es posible. Voy a terminar esta charla de hoy con esta otra historia, porque siempre es factible ser optimistas. Este es una paciente, que desarrolla un neumotórax. ¿Saben lo que es un neumotórax? Se estallan algunas de los alvéolos en los pulmones y esto literalmente llena la cavidad de aire y obviamente no puede respirar por ese pulmón, y a veces el pulmón se colapsa literalmente. Queda por fortuna un pulmón por el que a veces se puede sostener, otras veces es bilateral y eso es una debacle, pero a esta mujer le ocurre esto, un neumotórax espontáneo. Yo le tengo mucho miedo cuando en medicina decimos espontáneo, porque en realidad casi nada es espontáneo, casi todo tiene una razón de ser. Y lo cierto es que yo empiezo a preguntarle, yo asocio, ustedes lo saben, me lo han escuchado mucho en los lives, quienes no los sigan, @AlejandroPosadaBeut, ahí van a encontrar ustedes, creo que más de 400 historias, ¿no, Marta? Bueno, y cosas muy especiales que de pronto nos pueden edificar, y ese es el propósito precisamente. Pero yo sé que el pulmón tiene que ver con una emoción. ¿Alguien me puede decir con cuál emoción? Eso es la tristeza. Obviamente alguien que se separa no está celebrando en ese momento, probablemente. Es posible que después, unos años después, digan: soy la mujer más felizmente separada del universo. ¿Sí? Pero muy seguramente en ese momento no lo va a decir. Y entonces me volví atrevido yo. Lo cierto es que esa tristeza tan profunda, no expresada, lleva a una expresión que utilizamos mucho: me estoy reventando por dentro. Y ese reventarse por dentro es real. Y el pulmón, en efecto, se revienta. Pero resulta que además el pulmón alimenta el riñón. Y el riñón maneja los huesos desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Y esta mujer empieza a hacer lo que se llama una escoliosis. Una escoliosis es que la columna se tuerce, como una S. Pero además de eso, como si fuera poquito, esta mujer se traga toda esa tristeza y empieza a hacer una tiroiditis. O sea, no expresó. ¿Con qué expresa uno? Pues con la garganta. ¿Y qué glándula hay en la garganta? La tiroides. Cuando ella cae en cuenta de todo este movimiento emocional que les estoy llevando a recorrer, ella dice: pucha, yo me creé ese neumotórax, ¿cómo es posible? Y entonces empieza a reaccionar: mujer, tú puedes tomar dos opciones, o te mueres con tu separación, o te separas y en unos años vas a estar diciendo: soy la mujer más felizmente separada del universo. El caso es que ella empieza a retroceder también esa película que creó y que generó esto, y para sorpresa aún la escoliosis se recuperó. Esto en medicina suena literalmente escandaloso. Si a mí me hubieran contado esta historia hace muchos años cuando estaba en la Facultad de Medicina, probablemente me hubiera burlado de esa expresión y hubiera dicho: esto es absurdo, pues, ¿no? Esto barájenmelo más despacio, yo soy Virgo, entonces necesito meter el dedo en la llaga, pero esto es lo que nos muestran los pacientes día a día. Y yo creo que la mejor manera de conectarnos con el optimismo es aprender a entender que la vida es posible desde otra mirada. La conclusión: cambiemos el chip. Démonos cuenta de que es perfectamente posible ser optimista, aún en los momentos más complejos, aún en los momentos que parecieran ser los más difíciles, los insalvables. Frecuentemente detrás de eso no hay otra cosa que una lección fundamental por aprender. Y cuando asumimos la actitud humilde del aprendiz, la vida está condenada a cambiar de manera positiva. Yo quisiera que
3 minuticos los aprovecháramos por si tienen preguntas. Me encanta cuando me hacen preguntas al final. Dime, Marta. Creo que no nos alcanza, Marta, si te paras aquí porque este ya es el inalámbrico. Párate aquí. No, ven, tranquila. A ella fue a la que se le prendió el celular ahora. Ella fue. No, quería preguntarle, Alejito, encontré algo de respuesta en la última parte, pero sí quisiera como aclarar un poquito, porque me queda como esa duda por allá, acerca de cuando recibimos todos estos mensajes parentales de abuelos y de padres, y quedan allá metiditos. En alguna ocasión escuché que quedaba como algo grabado, muy grabado en el cerebro. Sin embargo, ahora que tú nos hablas de poder hacerlo, cambiando el escenario, poniéndole cositas y devolviéndolo de otra manera, entonces ya. Pero entonces, ¿esa parte de los programas sí se da o no se da? Me encanta tu pregunta, Marta, gracias. Además porque fíjense que es muy explicativa. A mí me encanta cuando las mujeres hablan porque son infinitamente descriptivas. Yo siempre me he preguntado dónde queda ese por allá, por allá. ¿Sí? Los hombres no entendemos ese código, pero las mujeres por allá, por allá. Allá está metido. Los engramas son escenas que se quedan grabadas en el escenario de la conciencia. Pero ustedes son los directores de orquesta y ustedes son los directores de la película. Y entonces pueden cambiar perfectamente esa imagen. Insisto, cuando uno cambia una imagen, a ver, cambiemos una imagen. Imagínense esto que están viendo allí. Démosle otro significado a eso. ¿Alguien le puede dar otro significado? Un río que está llevando eso por los afluentes y está perfecto. ¿Qué más? El agua. El Amazonas, perfecto, maravilloso. Miren todo lo que construimos en este momento. Para mí como médico eso es un pulmón. Pero para ustedes que le pueden poner otros ojos, esto puede representar otra cosa completamente distinta. Así que hacer el ejercicio de cambiar la imagen no es exclusivo de alguien que estudió medicina sintergética, no, esto es perfectamente posible y es una herramienta que está a disposición, no está todo el tiempo. Dame un segundo. Con relación a la pregunta que le hizo la señora, que preguntó, ¿está diciendo que por allá? ¿Son escenas vividas o son cabras ancestrales? Eso también es bien significativo. Muchas veces no es ni siquiera por allá lo que vivimos de manera personal, sino como raza humana. Y a veces ese bebé que está teniendo esto y que uno dice todavía no tiene la conciencia, está trayendo esos archivos acásicos de sus padres, sus abuelos y hasta aquella tercera generación. Eso tiene un simbolismo muy profundo en la Biblia, serás maldito hasta la tercera generación y no sé qué, todas esas cosas. Eso en realidad tiene un significado muy profundo y a veces tenemos que sanar esas cosas que desde ese punto de vista ocurren. Alguna vez vi una mujer en Chile que me llevó a su niña de 8 años, me dice, doctor, yo le traigo a mi hija porque fue abusada sexualmente ahorita, hace poquito, a los 8 años, ¿no? Y resulta que yo cuando tenía 8 años también fui violada y mi abuela, la abuela de ella, mi mamá, también fue violada a los 8 años. Entonces esta historia está condenada a seguirse repitiendo a menos que alguien decida romper el eslabón. Así es. ¿Cómo se hace eso? Alejo, este día te preguntaba por el tema de constelaciones, pero también están la ley mental. Sí. Yo quiero pues aportar algo. Yo hice guión mental. Maravilloso. Y lo que tú decías entonces es eso de que tú hablabas ahorita. El tema del guión mental pues sería muy válido, a mí me funcionó. Sí. Y me funcionó. Y cuando tú decías que se separaron y estaban en sí, yo pasé por una tristeza muy grande en ese momento, pero haciendo el tema del guión mental logré superar muchas cosas. Claro, claro. Es tremendamente válido eso que nos estás aportando. Pero entonces, por ejemplo, una enfermedad, la tiroides, también se podría hablar, digámoslo. Ojo a esto.
Uno no puede hablar en términos absolutos. Yo no podría decir que voy a curar a todos los pacientes que tengan problemas de tiroides porque se les hizo un nudo en la garganta. No, hay muchos orígenes de eso y por supuesto a veces nos quedamos simplemente, tenemos que decirlo con humildad, sin tener ni idea de por qué está ocurriendo eso ni encontrando el cauce conflictual. Digamos que el desafío está en eso, pero sí es muy frecuente que cuando tú a través del guión o incluso de las constelaciones, que insisto, las constelaciones no son malas, a veces algunos consteladores son malos, como algunos cirujanos son malos, ¿sí? O sea que no. Entonces, entendiendo eso, sí, tú puedes perfectamente modificar a través de ese guión y cambiar el significado, pero no siempre vas a tener un resultado similar. A veces inclusive la muerte puede ser el mejor remedio y a veces la muerte puede ser una solución maravillosa para alguien que definitivamente extravió tanto su libreto que era necesario que lo llamaran a calificar servicios. Porque otra cosa es que, hablando del optimismo, Sí. también después en ese proceso, entonces de un momento, también me enfermé, tuve cáncer, y cuando me dijeron y me dieron la noticia que tenía cáncer, yo dije, de esto no me voy a morir. Y en ese momento como que yo creo que yo corté. Qué bueno. A mí me encantan esos ejemplos vivos, porque es que fíjense que si yo los cuento de pronto van a decir es carreta que echa Alejandro aquí pues para convencernos de una cosa. Aquí no se trata de demostrar, se trata de mostrar. Y más que un testimonio vivo, pues es la explicación perfectamente a que en realidad podemos vivir en otras esferas y modificar por completo aún nuestro pasado. Eso que nos dijeron, ya deje el pasado atrás, que eso no se puede cambiar, falso. El pasado se puede cambiar, por lo menos el significado de ese pasado se puede cambiar y eso es muy importante. Dime. Bueno, en realidad lo que hacemos es, esto es bien complejo, eso se llama un circuito cooperativo. La mamá toma a la niña mientras ella, la mamá, visualiza el momento en que a ella, a sus 8 años, la violaron. La niña obviamente no tiene todavía la capacidad de discernir en esto ni de elucubrar con cosas muy complejas, pero le pedimos a la mamá que imagine esa escena vivida y empezamos a hacer lo que se llama un trabajo de sanación donde esta mujer reconoce que pudo ser víctima de otras víctimas y entonces ya no existe un victimario y una víctima, sino que existe una sola unidad y que en esa unidad hay un aprendizaje a pesar de lo complejo que puede resultar ese proceso. Entonces se empieza a entrar en retirar el rencor, la ira, el resentimiento acumulado por tantísimo tiempo y en ese momento se superpone una imagen de sanación a esa información que estaba cargando durante tanto tiempo. Si ella, consciente, hace ese proceso, es muy probable que su hija en ese momento se libere del eslabón, ¿sí? Eso es lo que llamamos circuitos cooperativos. Algún día hablaremos de eso un poco más. Dime. Pues no sé cómo formularle una pregunta. Hace 6 años a mí me dio una meningitis del pecho. Y realmente pues el neurólogo hasta el día de hoy nos explica cómo no vieron secuelas graves. Aunque yo soy de la salud, yo tomé como con mucha tranquilidad de la noticia, porque fueron 2 meses de hospitalización, donde tuve una epilepsia local, donde quedé con hipertensión endocraniana, unas inmunodeficiencias. Entonces, cuando dices que el optimismo, yo digo, frente a las enfermedades, es fácil que uno pueda salir más fácil a ellas. Nosotros en Sintergética decimos, es muy importante explicar para implicar y aplicar. Eso que suena a un juego de palabras es la importancia que tiene el hecho de que no solamente el médico sepa lo que está ocurriendo, sino que su paciente sepa lo que está ocurriendo. Cuando solo el médico sabe lo que está haciendo, el porcentaje de recuperación es aproximadamente el 40-45% y eso no nos diferencia mucho de un placebo. Pero cuando paciente y médico conocen lo que se está haciendo, ese porcentaje se eleva hasta el 70 y pico %, que es más o menos el mismo porcentaje que se supone el cuerpo tendría para autosanar sus propios procesos. Entonces, a veces las palabras de un médico son sentenciantes, y a veces nosotros los médicos no somos conscientes de que en esas palabras y en la manera en que una herpes, una meningococo, no, por Dios, ¿qué es esto?
Entonces, ese drama, el otro en ese momento de completa aprehensión está captando toda esa información. Entonces, mira, yo sigo insistiendo, la mejor evidencia es que estás ahí sentada. No te veo ninguna secuela desde aquí y seguramente que esas secuelas las superaste con creces. Pero más allá de eso es que la actitud positiva del paciente, la esperanza, la ilusión que alimenta en ese paciente, muy probablemente está haciendo que la medicina sea mucho más fácil. Cuando nos dijeron tener la fe de 1 gramo de mostaza, y ustedes saben el resto, es realmente cierto. Es la diferencia entre fe y esperanza. Yo siempre he dicho, la esperanza, ojalá, tal vez, quién sabe, en este valle de lágrimas sea pues señora abogada nuestra. Sí, tola y maruja mija. Sí, pero la certeza es un decreto. No admite dudas. Y cuando no hay dudas, no hay error. Siempre nos lo dijeron de pequeños. Donde hay duda hay error. ¿Cierto? Así me decía una profe a mí. Sí. A los 18 años, cuando me diagnosticaron endometriosis, el ginecólogo me dijo, no vas a poder ser madre. Qué maravilla. ¿Tú eres argentina? Sí. Yo no he contado ningún chiste de argentinos acá. No, los argentinos de verdad, yo no sé qué haría, yo no sé qué haría el mundo sin un argentino. Pues madre. ¿Cómo es que dicen las muchachas ahora? Tierra, trágame. Me encanta, pero la verdad es que los argentinos tienen un humor maravilloso. No, es en serio. Yo iba a contar a Buenos Aires, recuerdo, nunca se me va a olvidar. Cuando fui por primera vez a Buenos Aires, entre otras cosas, estas risas tienen un precio, por favor, hagan sus donaciones. Cuando fui por primera vez a Buenos Aires a dictar un seminario allá, yo recuerdo que yo iba a hablar sobre musicoterapia y sobre la importancia del sonido como instrumento de sanación, y recuerdo que a mí me dijeron, vas a dictar una charlita primero antes del seminario. El seminario era como para 150 personas, pero cuando yo llego a dictar la charlita me encuentro un teatro con 1500 personas, eso repleto, y yo, ay, amá, otra vez mi mantra, ¿no? Y dije, pucha, ¿cómo rompe uno el hielo con los argentinos? Y dije, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas. ¡Ay, qué maravilla! Lo cierto es que ahí se rompió el hielo, yo empecé a hacer chistes de argentinos y a la siguiente día me tenían un cartapacho de chistes de colombianos. A mí me encantó eso, pero me encantó, de verdad me encantó. Mira, es cierto, a veces esas palabras, lo que tú dices, son sentenciantes, para bien o para mal. La diferencia está en que la opción de tomar esta vía o aquella es mía, ¿sí? Entonces, si yo me lo creo, positiva o negativamente. Bueno, yo creo que con esto terminamos esta charla. Recuerden, el último martes de cada mes tenemos esta charla aquí. Convérsenle, cuéntenle a sus amigos, porque yo creo que nos divertimos, aprendemos muchas cosas. Segundo, les recuerdo, mañana, para quienes puedan, quieran, vivan en el sector, tenemos otra charla en Llano Grande, en Gualanday concretamente, donde vamos a hablar de la comunicación. Yo digo que es la manera en que podemos pasar de las palabras a los hechos, y es bien interesante. El jueves de nuevo tendremos en el live a Jaiber Pérez, y les adelanto dos noticias muy especiales. Esto es primicia. Primero, el 5 de octubre vamos a hacer una charla también muy especial en un restaurante que se llama Elemental en Marinilla. Es un restaurante que uno jamás se hubiera imaginado que eso exista allá, y vamos a hacer una charla que se llama La felicidad, una decisión. Simplemente le pueden, como no me sé los teléfonos, pueden escribir a mi asistente Melissa, 310-654-4010. ¿Perdón? 310-654-4010. Bueno, pueden asistir, estas son entradas gratuitas. La verdad es que en Llano Grande estamos haciendo una modalidad, algún día a lo mejor se las planteo a ustedes, y es que quisimos que la gente hiciera un aporte voluntario. Me ha sorprendido la generosidad, pero no es para mí.
La condición que yo puse es que eso al final se destine a una obra social. ¿Qué vamos a hacer al final del año? Ya tenemos destinadas algunas posibilidades y entonces, bueno, hacemos una donación voluntaria, no importa cuánto donó alguien, no nos interesa eso, simplemente que eso tenga un fin de verdad bonito. Y lo otro, una historia que yo creo que va a resultar muy especial. Algunos seguramente conocen a Juan Duque, el humorista. Tengo el privilegio de tenerlo como paciente, y digo el privilegio porque yo desde que entra me río hasta que él sale, casi que yo le digo ven cada 8 días. Y resulta que se nos ocurrió una idea y es que vamos a hacer una especie de stand-up comedy juntos, donde vamos a hablar de los chakras, pero con humor. Así que desde ya les voy soltando esa primicia, todavía no está definido cuándo, pero ahí les paso esa invitación. Bueno, a todos de nuevo muchas gracias a Stephanie, por favor, que siempre está pendiente de nosotros y que es la que permite que esto realmente funcione y nos contagie de eso que hace tan maravillosamente y que es la responsable también del manejo de mis redes. Stephanie es fantástica. Bueno. Nos vemos, muchas gracias, una feliz noche, descansen, sean optimistas. Perdón, una cosita más. Cuidado. Sí. Bueno, yo creo que salir de esta charla es salir de verdad, verdaderamente sanos. Es mucho lo que se ha creado en este ratito. Y como aquí cumplió sus 45, bueno, No me hagan achantar, no, escucha. Se va a matar. Cumpleaños feliz, gracias. No, muchas gracias. Créanme que es la canción que más me achanta a mí en la vida. Yo soy muy bueno para cantarle el cumpleaños a los otros, soy pésimo para que me lo canten a mí. Ya ven que me puse más rojo que mi camisa, pero bueno, muchas gracias de verdad. Nos vemos entonces el último martes de octubre, cordialísimamente invitados, rieguen el chisme y ojalá que contagien a muchos con esto que acabamos de aprender hoy. Feliz noche. Chao.